Okay. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, estamos con la presencia, bueno, hoy no podemos decir los pastores de Echeverría, pero bueno, tenemos una delegación de los pastores de Echeverría en su segmento Novedades de Vida, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Estamos muy bien, hoy el día está hermoso y como dice mi esposo siempre, que le damos gracias al Señor porque estamos vivos y mientras estamos vivos, pues todo lo demás tiene solución. Así que les damos la bienvenida hoy a nuestro programa, le damos gracias siempre por su audiencia y hoy el tema que nos ocupa es su gracia es suficiente. La gracia, se habla mucho de la gracia, pero cuando el Padre me hablaba, me tocó muchas cosas. Nunca había, sí había estudiado, pero nunca me había metido en el tema de la gracia, el cómo entenderla, porque hoy en día ese tema de la gracia a veces se torna como muy abusivo entre nosotros los hijos del Señor. Sabemos que su gracia está aquí, que es un don inmerecido, a veces lo definimos, pero una cosa es definirlo, saber lo que es, y otra cosa es vivirlo. Entonces, aquí vamos a definir qué es la gracia. Traté de tomar una definición. Yo creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? En base de lo que hemos vivido, en base a lo que hemos caminado, creo que podemos definir cada uno de nosotros qué es la gracia. Yo quise poner aquí lo que yo pienso y cómo veo la gracia al Señor. Dice, la gracia es un don, un regalo de nuestro Padre Celestial, otorgado a través del sacrificio del Mesías. Y ya sabemos que el regalo más grande que el Señor nos dio fue darnos a nuestro Mesías, ¿verdad? Que representa la redención, que representa la justificación, que representa la salvación, que representa a todo, absolutamente todo, a lo que tenemos derecho como hijos del Señor. La gracia yo la definiría como el pasaporte o el regalo gratuito que nos permite acercarnos con toda confianza a nuestro Padre. Yo lo veo así porque por la gracia y a través del Mesías nosotros podemos, dice, que acercarnos directamente al Señor. Acuérdense que antes necesitábamos un intercesor, alguien que clamara por nosotros, pero a través del sacrificio del Mesías dice que Él abrió un camino nuevo y fue directo. Entonces nosotros tenemos comunión con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, ¿verdad? Que es el camino, es la verdad, es la vida, y que Él vive y mora en nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo o del Ruach HaKodesh, como se dice en hebreo. El Ruach es un viento, un soplo, ¿verdad? Que está en nosotros. Entonces, no importa cuál sea la condición, ¿verdad? Cuál sea nuestra condición. Esta nos permite, ¿verdad? El camino a la liberación de lo que nos oprime o nos condena, porque al podernos acercar confiadamente delante de nuestro Padre Celestial, o sea, no tenemos que pedirle permiso a nadie. En el momento que nos sintamos como nos sintamos o estemos pasando por las situaciones que estemos pasando, Él nos invita a que confiadamente podamos acercarnos. ¿Por qué? Porque alguien pagó un precio. Y lo más hermoso de todo es que el Padre nos mira no en nuestras debilidades, no en nuestra flaqueza, no en nuestras faltas, ¿verdad? Sino que nos mira a través del sacrificio del Mesías. Nos mira completos, ¿verdad? Porque el Mesías consumó, Él completó la obra que el hombre no podía completar. Entonces, Él nos mira a través de la sangre que derramó nuestro Mesías. Entonces, un camino de liberación que nos libera, ¿verdad?
de todo aquello que nos oprime y que nos condena, porque siempre el hombre vive en mucha condenación. Quizás hay unos que se echan muchas flores, pero hay otros que tienden a cuando escuchan la palabra a estar condenándose por lo que hice, por lo que no hice, porque sí, Señor, porque no me merezco, porque esto, que el otro. Entonces, mire, la gracia no es un asunto de merecimiento, simplemente lo que el Padre nos dio, nos los dio porque Él quiso, porque es soberano, nos dio al Mesías y nos ha dado todos los privilegios. Y el privilegio más grande es que podemos acercarnos, dice, confiadamente a Él. Y no tenemos que andar en condenación, simplemente que por gracia aceptar su perdón, su redención, su salvación, y que nos dio el privilegio, ¿verdad?, de escogernos para que fuéramos parte de su familia. Nos escogió ¿para qué? Para bendecirnos y para hacernos libres de todo aquello que nos oprime, de todo aquello que nos condena. Entonces, hoy en día hay como un espíritu de condenación. Sé que muchas personas están pasando situaciones adversas y todas las tenemos. Son parte de la vida, son parte de nuestro proceso, son parte de nuestro caminar en esta tierra. Pues si usted ahorita mismo no tiene ninguna situación en su vida, bendecido sea, bendecido sea. Yo sí estoy pasando por algunas situaciones, pero eso no me desmerita, no me desanima, ¿verdad? Hay momentos difíciles porque en nuestra humanidad el Padre nos hizo con emociones, con sentimientos, y cuando están pasando cosas, claro que nos entristecemos, pero lo más importante es mantenernos firmes, sabiendo que no estamos solos en el proceso, sabiendo que no estamos caminando solos en este camino que tenemos que recorrer, sino sabiendo que Él va con nosotros, que Él está en nosotros y Él nos va a dar la fuerza. Él nos va a mostrar el camino, ¿verdad?, que nosotros no vemos, porque a veces cuando estamos en medio de la prueba, de las circunstancias, esto no vemos porque a veces el dolor, la tristeza, la preocupación, la angustia, no sé, por lo que esté pasando, a veces como que nos nubla, ¿verdad? Y nos olvidamos, nos centramos en la realidad, en lo que está sucediendo, y nos olvidamos de que hay una verdad, ¿verdad? Que hay una verdad que prevalece y que va por encima de todas las circunstancias, de todos los percances, de todas las imposibilidades, de todo por lo que podamos estar pasando. Él está por encima de eso. Y esos son los momentos en que nosotros, ¿verdad?, tenemos que pararnos firmes en su verdad, aunque sea con lágrimas, por encima en la verdad. Señor, yo creo en ti, yo creo en tu palabra y sé que esto es una circunstancia y esa circunstancia va a pasar, porque si estamos con Él, hay algo que nosotros tenemos que aprender de todos los procesos y de todas las circunstancias por lo que nosotros estamos pasando. Entonces su gracia es permanente y Él no nos va a dar o nos va a dar la solución o nos va a mostrar el camino, no porque seamos buenos, no porque le servimos, no porque hagamos muchas cosas, sino porque es un regalo, es un don, es lo que Él quiere darnos en su soberanía. Entonces, lo que recibamos del Señor no es porque lo merezcamos, ni que seamos más buenos, ni más santos, ni más apartados que los demás, sino que somos sus hijos. Y su amor y su misericordia, su gracia, está por encima de todas nuestras debilidades. Entonces, quiero compartirles 1 Corintios 12, 7, 10. Reina Valera contemporánea. Dice, para que no me exaltara demasiado, aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando estaba pasando una circunstancia, dice, y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo. Mire, tenemos un nivel de revelación. Hoy en día los cielos están abiertos, usted toma las escrituras y cuando usted quiere y cuando hay un deseo en su corazón, usted ve que las escrituras se le abren y el Señor le muestra a través de las escrituras el camino. O sea, hay un nivel de revelación que el Padre nos está dando, ¿verdad? Así mismo estaba el apóstol Pablo, dice, en una grandeza de la revelación se me clavó un aguijón en el cuerpo.
Mire, aún teniendo todo lo que este hombre, ¿verdad? Ya después de la manera en que él rindió su vida al Señor, después que el Señor le hizo entender, ¿verdad? Que él creía que él defendía las cosas. Bueno, la historia de Pablo, eso no es el punto que vamos a tocar. Entonces, él habla aquí de un aguijón, que nosotros sabemos que qué era, no sabemos, ¿verdad? Hay muchos teólogos que se imaginan que esto, que el otro, pero había algo, había una circunstancia en su cuerpo, algo que él no quería tener. Y hoy en día nosotros no estamos exentos, ¿verdad? De enfermedades, de cosas que pasan en nuestra vida y que nadie quiere tenerlas en su cuerpo. Nadie quiere estar enfermo, nadie quiere tener una enfermedad permanente. Eso no, nadie quiere tener eso. Pero él dice, un mensajero de Satanás, dice, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. Yo dije, Padre, o sea, fue algo que el Señor permitió, mire usted, porque el enemigo no puede tocarnos un dedo a nosotros si nosotros no lo autorizamos, si nosotros no le damos cabida a eso, o si el Padre no lo autoriza. Entonces, cuando hay ciertas circunstancias en nuestra vida, por lo general tiene que ver con el cuerpo. Él habla aquí de un aguijón, ¿verdad? Quizás las enfermedades, las dolencias, las cosas que estamos pasando, las que no queremos. Entonces, él dice que un mensajero de Satanás para que me abofetee, como quien dice, para que me humille y no deje que yo me enaltezca. Yo lo que entiendo allí es, no sé si usted lo entenderá de otra manera, que el Señor permitió que el enemigo, ¿verdad?, clavara ese aguijón, ¿verdad?, en el cuerpo de Pablo. Dice que entonces Pablo entendía que era para qué, para no enaltecerse, ¿verdad?, por toda esa revelación y todo ese conocimiento y todo lo que Pablo tenía, porque además de que había estudiado antes de llegar al Señor, se sabía todas las leyes, se sabía las escrituras y todo, pero también en el conocimiento y en su intimidad con el Señor, pues también se le había abierto un mundo de revelación. Entonces dice, 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. ¿Cuántas veces estamos pasando pruebas y circunstancias? Y cuando reprendemos al diablo y echamos fuera y establecemos, Señor, porque mi derecho legal, es cierto que nos ha dado un derecho legal de ser sanos a través del Mesías. Es cierto que dice que aunque estemos pasando por circunstancias, hay autoridad en nuestra boca para rechazar todo lo que es ilegal. Y eso es una verdad. Pero hay momentos que el Padre permite en su soberanía en nuestra vida, porque hay algo que nos quiere mostrar con ese aguijón. Yo no sé cuál será su aguijón y cuál será el aguijón que ahora mismo lo está tocando, y quizás siente usted que el diablo, como dice Ley, lo esté abofeteando, lo esté humillando, porque las cosas no se le están dando, las situaciones no se están resolviendo, ¿verdad? Como él dice. Pero dice, 3 veces le he rogado, o sea que ya llega el momento que no es en el nombre de Jesucristo, sino que ya llega el momento que cuando la situación agecia, usted dice, ya hay momento, todos llegamos a ese momento, Señor, ya no puedo con esto, he reprendido al diablo, reclamó mi derecho legal y no pasa nada. Entonces, ¿qué vamos, Señor? Por favor, quítame esto, no puedo con esto, no puedo más. Él sabe cuál es su nivel de resistencia y eso tiene un propósito. Entonces dice, 3 veces rogado que me lo quite, pero él ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Porque muchas veces estamos pasando circunstancias en nuestra vida y a veces tomamos una actitud arrogante. Señor, no me merezco esto. Señor, yo te sirvo. Señor, esto. Y el diablo, y mira,
como Job me ha pedido para estremecerme, lo que sea. Hay tantas cosas que surgen, ¿verdad? Cuando estamos pasando por circunstancias que no entendemos y cosas que le hemos pedido al Señor y la cosa se nos vira por otro lado. Pero hay algo que tenemos que aprender y entender. Y como dice el Señor, ok, yo no te lo voy a quitar. Yo no te lo voy a quitar. Yo quiero que entiendas que mi gracia, como se llama el tema hoy, su gracia es suficiente, que mi gracia es suficiente. ¿Para qué? Mi gracia es suficiente, dice, para que mi poder se glorifique. ¿Sobre qué? Sobre tus debilidades. Entonces, ¿qué? Nosotros tenemos que reconocer con humildad ir a la presencia del Señor y reconocer nuestras debilidades, porque tenemos debilidades y son muchas. Tenemos fortalezas, pero tenemos debilidades. Y sobre esas debilidades el Padre trabaja y dice, ok, tienes eso, estás pasando por esto, pero yo creo que en medio de eso, quizás esas fortalezas que tú tienes para lo que estás pasando, tienes las manos atadas, no puedes hacer absolutamente nada. Y ahí es donde nosotros tenemos que reconocer y ser humildes al Señor. Y aunque no entiendo, Señor, hazme entender por qué estoy pasando este proceso. Hay algo que tú me quieres enseñar porque te pido y no pasa nada. Y cuando no pasa nada, hay que humillarse. Hay que humillarse y no justificarnos en la presencia del Señor. No podemos justificarnos. Tenemos que reconocer nuestras debilidades. Tenemos que reconocer nuestras falencias. Y como dice aquí, debilidades, afrentas, tenemos necesidades, persecuciones quizás nos persigue, a veces angustias dice ahí, y todo un apóstol, mire lo que hablaba de angustia, porque mi debilidad es mi fuerza, porque cuando estamos débiles, ahí podemos entender que lo que el Señor vaya a hacer es por su gracia, porque muchas veces caemos en pruebas, en situaciones porque no las hemos buscado. Otras veces yo creo que no nos las hemos buscado, pero hay una enseñanza, porque si hay algo que cuando estamos firmes, a veces el ego, el orgullo, la soberbia se quiere levantar. Nos sentimos más que suficiente, ¿verdad? Nos volvemos muy egocéntricos. Hay tantas cosas, ¿verdad? En nosotros que a veces muy sutilmente no nos damos cuenta, pero el Padre, cuando estamos en medio, ¿verdad? Que tenemos ese aguijón, Él quiere que entendamos que sí hay falencias, que hay debilidades en nuestra vida y que tenemos que reconocerlas y que no podemos llenarnos de orgullo y pensar que nos merecemos todo porque somos sus hijos. No, Señor. No, Señor. Tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a saber que somos si tenemos alguna fuerza en nosotros, es porque Él nos da esa fuerza. ¿Para qué? Para enfrentar los embates del mundo, del enemigo, como usted quiera, los embates de la vida, las cosas que no podemos solucionar. Siempre tenemos que mantener nuestra humildad, sabiendo que todas esas falencias, esas debilidades que hay en nosotros, ¿verdad? El Padre quizás las pasa por alto para glorificarse, pero no porque somos muy victoriosos y porque somos los más santos y los más perfectos, no. Ahí el Señor nos permite que a veces que el enemigo nos abofetee, como habla Pablo aquí. Entonces, nunca, como dice él, más bien no nos jactemos de lo mucho que hacemos, no nos jactemos de que soy muy bueno, no me jacto de lo que he hecho, que esto, que el otro, y que no nos jactemos de eso, jáctate de tus debilidades, jactémonos en nuestras vidas, sí, Señor, te he fallado en esto, el otro, reconozco, Padre, pero por encima de toda esta debilidad, por encima de todos estos errores que he cometido, y que no lo entendía, que no lo veía, Señor, reconozco que es tu gracia la que se extiende, es tu favor para sacarme de esta condición y quitarme el orgullo, la soberbia, la arrogancia, el creer que toda me la sé. Todo eso el Señor quiere que entendamos que tenemos todas esas cosas y que esos aguijones vienen a nuestra vida. ¿Para qué? Para que reconozcamos que Él es el grande, que Él es el alto y que no merecemos
pero por su gracia Él nos da todo lo que tenemos que tener. Y si hay un merecimiento es porque Él lo hizo y porque en su soberanía Él nos los da. Entonces, veamos, aquí hay mucho con lo de Pablo en lo que nosotros tenemos que ver y estudiar. Entonces, muchas veces, mientras más conocimiento y más revelación que tenemos que darle gloria y honra al Señor, solo a Él. Siempre vamos a ser probados en nuestra humildad. Somos probados para ver si hay orgullo, como decía, en nuestro corazón, por lo mucho que sabemos o hemos logrado, ¿verdad? Porque cuando tenemos cierta madurez espiritual, quizás nos sentimos un poco más que los demás y a veces estamos mirando a los demás cómo, y entonces se nos olvidamos que ahí tuvimos en ese momento y que si hemos crecido, hemos madurado, es por gracia, es por lo que Él nos da, es por la fuerza, porque es su fuerza en Él, es su fuerza en Él, lo que nos sostiene, lo que nos hace ser fuertes frente a las adversidades, es Él en nosotros, no somos nosotros. Entonces es por su gracia. Somos probados para ver, bueno, ya dije eso, somos probados para que reconozcamos nuestras debilidades, tengámoslas bien en cuenta y decir, Señor, aún en medio de mis debilidades, tú me usas. Aún en medio de mis debilidades, tu nombre es glorificado a través de mi vida, a través de que no soy perfecta, pero tú te glorificas a través de mí, porque es por tu gracia. Tú eres el que me das la fuerza, tú eres el que me da esa energía. No soy yo, no sale de mí, viene de ti, porque tú estás en mí. Él tiene el poder para cubrir todas nuestras necesidades. Yo no sé cuál sea su necesidad espiritual, material, no sé, enfermedad, pero en Él está el poder para cubrir todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Tenemos que seguir confiando en su amor y su gracia, aunque haya dolor en nuestro corazón. Quizás no nos quite el dolor o el aguijón, pero Él nos ayudará y nos dará la fuerza para soportarlo. Disculpe, pero esta palabra es tan poderosa que me quebranta el poder entender lo que es la gracia, el amor, el favor, la misericordia de nuestro Padre Celestial. En Hebreos 4:16, Biblia, el pueblo de Dios dice, vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Entonces, pase lo que pasa y lo que podamos estar pensando, dice que podemos ir con toda confianza, con toda seguridad, ¿verdad? Delante de su trono. Delante de su trono podemos ir cada día, ¿verdad? Para obtener la misericordia. Mire, ¿y la misericordia qué es? Porque a veces pedimos misericordia. Mire, cuando somos hijos, no vivimos de la misericordia, vivimos de la gracia, vivimos de la bendición del Señor, porque misericordia es cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, cuando hemos infringido las leyes del Señor. Y aún ahí está la misericordia y podemos decir, Señor, fallé, hice lo incorrecto, hasta no di testimonio de tu nombre, la regué como usted quiera llamarlo. Ten misericordia de mí. Ahí entra la misericordia, ¿verdad? Porque cuando usted camina en obediencia y camina correctamente, la bendición y la gracia del Señor se derrama sobre su vida. No tiene que pedir misericordia. Pero cuando pedimos misericordia, antes de misericordia tenemos que pedir perdón y reconocer que hemos fallado. Para eso es la misericordia, ¿verdad? Entonces la gracia y el oportuno socorro siempre está allí para nosotros, sus hijos. Debemos de tener en cuenta que si nos acercamos, debemos reconocer nuestros errores, nuestras debilidades y con humildad saber que pedimos no porque lo merecemos. Nada de lo que pedimos sienta de ahora en adelante
que todo lo que usted le pide al Señor no es porque lo merece. No, 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 no. Sienta que todo lo que recibimos de Él es por amor, es por gracia. Entonces, si no, dice, pedimos, no lo merecemos, sino porque sabemos que la gracia nos abre la puerta a su bendición. Como dije al principio, la gracia de Él es para bendecirnos. Su favor para bendecirnos. Su favor, aunque no lo merezcamos, ¿verdad? Gracia y favor nos da Él. Y que su amor incondicional va por encima de las circunstancias que nos llevaron a estar en ciertas situaciones. Mire lo que es la gracia, el favor y el amor incondicional del Padre, que aunque la hayamos hecho, aún allí está la gracia y la misericordia del Señor. ¿Para qué? Para sacarnos de esa condición, para bendecirnos, porque la gracia es para bendecirnos, aún por encima de nuestras debilidades. En 1 Pedro 5:10, Biblia Nueva Traducción Viviente, nos dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él nos restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y nos afirmará sobre un fundamento sólido. Mire qué poderosa está esta palabra. Y mira lo que dice aquí, no crea que usted porque es creyente, porque usted es muy bueno, usted no va a sufrir. No. Mire, este es el camino, pero el sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento tiene un propósito. Disculpe. Entonces, mire que dice que es necesario, ¿verdad? Que suframos un poco de tiempo, dice la palabra. Y Él nos restaurará, nos sostendrá, nos fortalecerá y nos afirmará sobre un fundamento sólido. Mire qué maravilloso. Significa que no crea que porque somos hijos, porque Él nos ama, no es necesario que nosotros suframos. Claro, porque el sufrimiento, ¿verdad?, que nosotros tengamos frente a las circunstancias por las que estemos pasando, ¿es para qué? Es porque algo, ese sufrimiento, hay una enseñanza allí, ¿verdad? En que nos va a restaurar, nos va a sostener, dice ahí, nos va a fortalecer y nos va a afirmar sobre un fundamento sólido, dice. Nos restaurará. Esto significa que cuando Él nos restaura es porque Él nos está perfeccionando de todo el dolor que nos habrá dejado el sufrimiento. Porque un sufrimiento, sí, causa dolor, pero siempre, mire, todo lo que nosotros pasemos en este caminar, hay una enseñanza, hay algo que aprender, hay un fruto, y eso es lo que nos hace crecer en autoridad, y que nos hace formar nuestro carácter como el Padre quiere que seamos, conforme a Él y no conforme a lo que hemos aprendido. Entonces, dice, vamos con Timoteo. Entonces, exacto, también quise decir que el sufrimiento también limpiará nuestro corazón, nos hará firmes y nos hará inconmovibles, porque las pruebas, el sufrimiento, ¿es para qué? Que Él permite que, para que Él nos haga firmes y fuertes. Como la semana pasada estuvimos, y el Señor permitió que nosotros, permite que nosotros pasemos por ciertas situaciones. ¿Para qué? Para que nos mantengamos firmes, inconmovibles, frente a todo lo que estamos viviendo y todo lo que viene. Y si no pasamos por ciertos sufrimientos, si no reconocemos, no vamos a tener la fuerza que necesitamos para enfrentar lo que nos está demandando el sistema en el que estamos viviendo. En 2 Timoteo 1:9, Nueva Biblia Española 1975, nos dice, Él nos salvó y nos llamó a una vida consagrada, no por méritos nuestros, sino por aquella decisión suya y aquella gracia que nos concedió en el Mesías Jesús antes que empezaran los tiempos. Entonces, mire esto, nos llamó a una vida consagrada, no por nuestros méritos, no porque nosotros merezcamos
o nos llamó porque, bueno, yo era lo más bueno, yo era lo más santo, lo más consagrado. No, Él me llamó porque Él quiso, porque Él me quiso escoger para que yo fuera su hija, para que yo lo representara en esta tierra. Él me dio el privilegio y todos los privilegios que recibimos de representarlo, de sentarme aquí a dar su palabra, son por los méritos del sacrificio del Mesías, no por mis propios méritos, ni me escogió, ni nos escogió para que fuéramos sus hijos, porque éramos lo más bueno y lo más bondadoso, y porque nunca nos portamos mal, ni pecamos. No, 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 no. Es por los méritos del sacrificio de nuestro Yeshua. En Isaías 30:18, nueva traducción viviente, nos dice, así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarle su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel, de justicia. Benditos los que son los que esperan en Él. Entonces, Él siempre espera que en todas estas circunstancias, pruebas, como usted la quiera llamar, y cuando tenga ese aguijón ahí, usted acuda a Él. ¿Para qué? Para Él mostrarnos su amor, porque siempre nos ama, aún por encima de que no somos perfectos. Y siempre nos mostrará su amor, su misericordia, su compasión. ¿Por qué? Porque nos ama, porque somos sus hijos. Y a través de su gracia recibimos todo lo que necesitamos. Entonces somos bendecidos, bienaventurados los que esperamos en Él. Porque una diferencia es del que sufre y tiene al Señor, y la diferencia del que sufre y no tiene esperanza y no tiene al Señor. Significa que a pesar de los aguijones, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que podamos estar pasando, somos más que bienaventurados, somos más que bendecidos los que caminamos con Él y los que esperamos en Él. En la Biblia, palabra de Dios para todos, dice, por lo tanto, el Señor espera para apiadarse de ustedes, se levanta para mostrarnos compasión, porque el Señor es un Dios justo. Bueno, exacto, esta es otra versión. Disculpe, no le dije ese. Es la Biblia, palabra de Dios para todos. Nos da otra del mismo Isaías 30:18. Dice, por lo tanto, el Señor espera para apiadarse de ustedes. Se levanta para mostrarnos compasión, porque el Señor es un Dios justo y afortunados todos los que esperan en Él. O sea que además de bendecidos, bienaventurados, somos afortunados, ¿verdad? Los que podemos decir, no estoy sola en el proceso, sino que estoy en Él y espero en Él, y Él es el único que no nos falla. Y ya para terminar, el Salmo 40:17, Biblia textual, tercera edición, nos dice, aunque estoy afligido y necesitado, Adonai se acordará de mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardes. A veces estamos así, ¿verdad? Señor, no te tardes. Pero Él es, aunque estoy afligido, estemos afligidos y necesitados, Él siempre nos tiene presente. Él no se olvida de que somos la obra de sus manos. Él no se olvida de que somos sus hijos. Él no se olvida que Él nos escogió para perfeccionar su obra en nosotros. Él no se olvida de que necesitamos de su ayuda y que necesitamos que Él nos libre de aquellas cosas que nosotros no podemos librarnos. Y Él siempre está allí, Él no se va. A veces somos nosotros que en medio de la confusión y en nuestras emociones creemos que está lejos, que no está, pero está dentro de nosotros. Entonces empiece a buscar dentro de nosotros. Están todas las respuestas por las necesidades que estamos pasando. Está la respuesta de esos aguijones que hay en nuestra vida que tienen un propósito, y ahí Pablo lo explica claramente. Entonces, que sea la gracia de Él que nos baste por estos momentos que estemos pasando, que sea la gracia de Él que sea suficiente para reconocer nuestras debilidades y nuestras falencias de Él, y saber que su gracia, su favor y su misericordia jamás se apartarán de nosotros, sus hijos, y que su amor incondicional es lo que nos da fuerza, lo que nos sostiene para caminar aún en medio del sufrimiento. Él no nos deja solos, sino que Él va recogiendo ese camino con nosotros para cuando queremos caernos, Él nos levanta. Así que
Gracias por su atención. Espero que medite, que estudie todos estos textos y me disculpa, pero cuando hay cosas que me llegan tan profundas y que a veces uno cree que entiende y cuando las entendemos, ¿verdad? Lo que es la gracia y ese amor incondicional del Padre y que sin merecernos Él nos concede todo eso, de verdad que me quebranto. Así que les bendigo y será hasta el próximo martes. Bendiciones.